Desde su estreno hace más de un año, Star Wars The Force Awakens ha sido duramente criticada por la comunidad de Star Wars. Han pasado exactamente 503 días desde su estreno oficial el 18 de diciembre de 2015 hasta el día de hoy, en los cuales ha sido criticada por muchas razones diariamente. Ya hemos analizado un par de ellas en el pasado y el día de hoy analizaremos la que, en mi opinión, es la crítica más polémica que se tiene contra esta película. Esta crítica va hacia su protagonista, Rey, la cual ha sido catalogada de ser una Mary Sue. Antes de comenzar, hay que tener bien en claro qué significa el término Mary Sue. Mary Sue es un término utilizado en el mundo literario, el cual, de acuerdo a su definición en la Wikipedia, la cual, pese a la opinión de algunos, es una fuente de información por lo general bastante confiable, se le atribuye al personaje cuya principal característica es la de acaparar toda la atención de la historia y cambiar elementos importantes del argumento en su beneficio sin explicación alguna. Usualmente es un personaje sin defectos notables, cuyos aspectos positivos superan todo su rol en la historia y lo vuelve unidimensional. Generalmente es un o una joven o una persona de bajo rango, que soluciona una situación complicada mediante habilidades inverosímiles. Leyendo esto a primera instancia, sí se podría señalar a Rey de ser una Mary Sue. Sin embargo, hay que analizar punto por punto estas acusaciones. Para empezar, hay que ver si Rey es la que acapara toda la atención en la película. Si la volvemos a ver con esta premisa en mente, notaremos que ella no es la protagonista principal de la película, sino más bien una coprotagonista, puesto que comparte el protagonismo con Finn, el cual de hecho tiene más tiempo en pantalla que ella. A Poe Dameron no se le puede considerar protagonista porque prácticamente desaparece durante media película y no tiene mucho desarrollo en su personaje a lo largo de esta. De hecho, si nos ponemos aún más severos, se podría decir que el verdadero protagonista es Finn, pues la historia se centra más en él que en ella, y eso lo podemos apreciar durante la película. Por ende, no califica como Mary Sue en este punto. Veamos el punto siguiente, en el que las Mary Sues cambian elementos importantes del argumento a su propio beneficio. Los que la atacan apuntarían sin dudar al momento en que ella controla la mente del Stormtrooper que la custodiaba para dejarla libre. Y a primera vista tendrían razón, de no ser porque esto violaría las reglas de la fuerza, cosa que les explicaré a continuación. A lo largo de la saga, se nos ha explicado que el truco mental solamente puede ser usado en débiles mentales y en seres que no sean sensibles a la fuerza. Nos lo enseña Obi-Wan en A New Hope y lo vemos reforzado a lo largo de películas, libros, series y videojuegos. Lo interesante aquí es que este concepto aplica igualmente a otros poderes similares, como el invadir la mente de alguien con la fuerza, como lo hace Kylo Ren. Este es un momento clave, puesto que probablemente esta escena entre Kylo Ren y Rey sea la clave para explicar esto. ¿Por qué? Porque esta escena muy probablemente marca el despertar de sus habilidades con la fuerza. Vemos que Rey es capaz de no solo impedirle la entrada a Kylo a su mente, sino que también es capaz de extraer ella información de la suya. Encuentra la mente de Kylo vulnerable durante el enlace entre ambas mentes, puesto que él no estaba protegiéndose, estaba atacando, cosa que ella aprovecha para entrar. A primera instancia, pareciera que únicamente descubre que Kylo Ren es un seguidor de Darth Vader, pero si lo analizamos bien, es poco probable que sea lo único que haya visto. Probablemente también haya visto el pasado de Kylo Ren, su entrenamiento Jedi, al momento en que se le enseñó cómo utilizar dicho truco mental. Recordemos que este poder básicamente te da los recuerdos de la víctima, como si fueran tuyos. Cuando Kylo Ren vio la mente de Poe, no solamente sacó una frase que decía BB-8 tiene el mapa, sino que sacó todo el recuerdo que tenía Poe de ese momento. Esto se refuerza cuando él comienza a escarbar superficialmente la mente de Rey y le describe sus sueños. Dice que puede ver la isla con la que ella sueña. Por lo tanto, no solamente saca información de la mente, sino todo el recuerdo como si él lo hubiera vivido. Rey hasta hace unas horas antes de esto creía que los Jedi eran únicamente un mito. No tenía ni la más mínima idea de qué era el truco mental Jedi ni el cómo utilizarlo. El hecho de que ella supiera cómo hacerlo de la nada es completamente imposible, a menos de que alguien le haya dicho, o mejor aún, a menos de que tuviera el recuerdo de alguien practicándolo. Y ese alguien es Kylo Ren. ¿Alguna vez vieron la película Matrix? Si sí la han visto, recordarán las escenas donde los protagonistas aprenden cosas instantáneamente a base de programas que en cuestión de segundos les dan los conocimientos necesarios para hacerlas. Este poder funciona de una manera un poco parecida.
Es por eso que Rey se pone a intentar hacer lo que acaba de ver en los recuerdos de Kylo Ren. Vemos que no lo consigue a la primera, porque no es lo mismo verlo en primera persona que hacerlo. Sin embargo, luego de varios intentos logra hacerlo. Esto es bastante importante para nuestro análisis, puesto que nos hace ver que no aprendió este poder de la nada, sino que alguien más se lo enseñó inconscientemente. Nos hace ver que fue gracias a Kylo Ren que el poder de la fuerza dentro de Rey despertó, cosa que igualmente es reforzada por la novelización de la película, puesto que nos dice que en esta escena hay una muy fuerte conexión entre ambos. Esta es la conexión. Teniendo en cuenta de esto, podemos ver que no solamente quedaría justificado el truco mental de Rey, sino que también queda descartado este aspecto que la convertiría en una Mary Sue. El siguiente punto nos dice que una Mary Sue usualmente es un personaje sin defectos notables, cuyos aspectos positivos superan todo su rol en la historia y lo vuelven unidimensional. Veamos si Rey es un personaje sin defectos. Para empezar, está traumatizada y enajenada con el recuerdo y la esperanza de volver a ver a su familia. Esto es importante, puesto que la ha frenado durante años a irse de ese planeta, como bien lo dice Finn durante la película. También la frena a tomar el camino del héroe, hace que entre en pánico y decida salir corriendo de la responsabilidad. Es algo muy parecido a cuando una persona termina una relación y se ve totalmente imposibilitada de seguir adelante con su vida, teniendo la esperanza de que algún día volverá con su antigua pareja, lo cual le cuesta el alto precio de continuar con su vida, formar una familia con la persona indicada y finalmente ser feliz. No sé qué opinen ustedes, pero para mí es un problema de mentalidad y de autoestima muy grave. Rey es un personaje con muchos conflictos mentales gracias a esto, la cual no quiere seguir adelante con su vida ni con su destino. Ella salió corriendo de su destino y habría regresado a Jakku cobardemente de no ser porque el destino la obligó a permanecer en esa senda al ser secuestrada por Kylo Ren y verse obligada a participar en la destrucción de la base Starkiller y en la salvación de la Resistencia. Pero si hubiera sido decisión de ella, nada de esto habría pasado. Justo como pasó con Luke Skywalker en A New Hope, el cual tampoco quería tomar la responsabilidad. Él solo quería dejar a Obi-Wan en Anchorhead y que él se las arreglara para ir a Alderaan solo. Él no quería problemas, él solo quería volver con sus tíos, pero es obligado a seguir su destino cuando estos son asesinados por el Imperio. Dicho esto, podemos notar que Rey no solamente es un personaje con varios defectos y problemas, sino que además no es un personaje unidimensional plano, sino uno bidimensional, dinámico, el cual evoluciona conforme avanza la historia, dejando una vez más este punto de Mary Sue descartado. Veamos el siguiente punto. Una Mary Sue generalmente es un o una joven o una persona de bajo rango que soluciona una situación complicada mediante habilidades inverosímiles. ¿Es alguien joven? Sí, sí lo es. ¿Esto la convierte en una Mary Sue? En absoluto. De ser así, entonces tendríamos que catalogar a cualquier protagonista menor a 30 años de la historia del cine como una Mary Sue, lo cual seguramente estarán de acuerdo conmigo al decir que es algo ridículo. Sin embargo, veamos el siguiente punto, el cual dice que una Mary Sue soluciona cualquier situación complicada mediante habilidades inverosímiles. Aquí lo resumiré a dos puntos importantes, los cuales siempre se utilizan para criticarla: su habilidad mecánica y de vuelo con el halcón milenario y su duelo con Kylo Ren. Sus habilidades como mecánica y piloto se explican bastante bien en el libro Star Wars Before the Awakening. A continuación, les leeré un fragmento de dicho libro. Rey había logrado construir una computadora usando piezas recobradas de distintos cazas estrellados a lo largo de los años, incluyendo una pantalla rajada pero todavía utilizable de un viejo Y-Wing. En los restos de un carguero de la serie Sepra había encontrado una vez un puñado de chips de datos y, tras haberlos revisado a conciencia, descubrió 3 con sus programas intactos. Uno de ellos, para su alegría, había sido un simulador de vuelo. Así que cuando no estaba durmiendo o sentada sin más, escuchando la tormenta o reparando piezas en su mesa de trabajo, volaba. Era un muy buen programa, o al menos ella creía que lo era. Podría seleccionar cualquier tipo de nave para pilotar, desde pequeñas embarcaciones atmosféricas accionadas por repulsores, pasando por una gran variedad de cazas hasta una buena selección de fragatas. Podría elegir los destinos, mundos que nunca había visitado y que no creía que fuera a visitar jamás. Y las situaciones, desde carreras de velocidad o pistas de obstáculos a fallos de sistema. Al principio le fue fatal, se estrellaba literalmente solo con un par de segundos después de despegar, sin nada mejor que hacer
y con la perversa determinación de que no se dejaría derrotar por una máquina que ella misma había construido con sus propias manos. Así que aprendió tanto que no había mucho que el programa pudiera ofrecerle ahora que le supusiera un desafío. Había llegado al punto en el que, de manera deliberada, hacía todo lo que se le ocurría para ponerse las cosas difíciles, solo para ver si podría salir victoriosa. Reentrada atmosférica a toda potencia con fallos en el motor de repulsión, sin problema. Fisuras múltiples en el casco en espacio profundo con el motor en llamas, pan comido. Por lo menos era una forma de pasar el tiempo. Como acaban de escuchar, Rey sí tuvo bastante entrenamiento pilotando todo tipo de nave, y si bien no es lo mismo un simulador que la vida real, esto también queda plasmado en la película. No olviden que Rey choca varias veces con el suelo antes de poder acostumbrarse a los controles del halcón y poder pilotarlo con mayor destreza. Su habilidad mecánica igualmente se explica en este libro. Son varias las ocasiones en las que se nos dice que tuvo que aprender a reparar todo tipo de cosas para poder venderlas a un mejor precio, puesto que un Carplot pagaba más por cosas que servían que por cosas que tuviera que reparar. No olviden que no hay mejor incentivo para el aprendizaje y el trabajo que el hambre, y que la necesidad es la madre de la invención, y si algo le sobraba a Rey en ese entonces, era hambre. En cuanto a su duelo con Kylo Ren, recordemos que Rey cuenta con un bastón metálico, el cual armó con restos de destructores imperiales abandonados en Jakku. Este bastón no tiene ninguna función aparente y no vale nada monetariamente hablando. Entonces, ¿por qué lo lleva siempre a todos lados? Simple, es su única defensa y en ocasiones lo único que la separa de la muerte. Recuerden que Rey vive en un planeta lleno de gente con la misma necesidad y hambre que ella, seres que están dispuestos a lastimar o asesinar al que se les ponga enfrente con tal de apropiarse de sus poquísimas pertenencias. Rey ha tenido que aprender a defenderse de estas personas con tal de poder seguir con vida, y el hecho de que le haya resistido durante más o menos una década sin ayuda de nadie en este hostil ambiente no es más que una muestra de que ha aprendido a defenderse muy bien con el paso de los años. El uso de un bastón como el suyo puede adaptarse fácilmente a la hora de utilizar un sable de luz. Son básicamente el mismo principio, por lo que ella podría saber cómo utilizar un sable de luz sin forzosamente lastimarse a ella misma en el proceso. Cabe recalcar que esta no es la única razón por la que pudo hacerle frente a Kylo Ren. Ya he analizado este duelo a detalle en un video anterior en este canal, por lo que considero innecesario volver a repetir 5 minutos del análisis en este video. En la descripción dejaré un enlace para que puedas ir a verlo después. Teniendo en cuenta estos factores clave en la trama de Star Wars, podemos dar por entendido que Rey no soluciona cualquier situación complicada mediante habilidades inverosímiles, sino que estas habilidades tienen un origen y no aparecieron de la nada, sino más bien son el reflejo de años aprendiendo a vivir en un planeta sin lugar para los débiles, dejando de esta manera descartado el último punto que la convertiría en una Mary Sue y poniendo el último clavo en el ataúd a estas críticas sin fundamento. Como punto final, me gustaría analizar el por qué estas acusaciones son injustas, y es por el hecho de que, si Rey debería ser considerado una Mary Sue, entonces Luke y Anakin Skywalker son casos mucho más severos de Mary Sue. ¿Por qué? Porque Luke en A New Hope es capaz de volar una nave que nunca antes ha volado en su vida, de manera casi perfecta, y además participar en la batalla espacial más importante en la historia de la galaxia hasta ese entonces, y ser la clave para la victoria de la Alianza. Y no solo eso, sino que también se atrevió a cometer la osadía de poner el destino de la galaxia en sus nada perfeccionadas habilidades con la fuerza, atreverse a confiar más en un poder desconocido, el cual llevaba conociendo un par de horas, que en una supercomputadora de tiro, capaz de hacer cientos de miles de cálculos por segundo, para finalmente acertar en el blanco de manera milagrosa. Lo mismo ocurre con Anakin en The Phantom Menace, el cual accidentalmente se une a la batalla de Naboo en una nave que nunca en su vida había visto, mucho menos pilotado, nave de la cual 5 minutos antes ni siquiera sabía cuál era el gatillo o cuál era el timón, para minutos después ser capaz de esquivar los disparos de enjambres enteros de cazas enemigos, para después caer por obra de la casualidad enfrente del reactor central de la nave de la Federación de Comercio, el único punto débil de esta estación, destruyéndolo nuevamente por obra de la casualidad y tener el tiempo suficiente para escapar de la estación a toda velocidad por corredores muy estrechos llenos de explosiones, usando una nave que en su vida había visto. Me parece bastante injusto que la comunidad se haga de la vista gorda ante estos dos casos de posible Mary Sue, pero en cambio ataquen sin piedad al único caso que tiene una clara explicación oficial del por qué no lo es.
En lo personal, más que preocupación por el futuro de la saga por parte de la comunidad, me parece un caso de sexismo, por el simple hecho de que sea una mujer y no un hombre la que haga estos actos a simple vista increíbles, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Y con esto terminamos con este breve análisis del día de hoy. Finalmente, espero haberles ayudado a entender un poco mejor y que hayan disfrutado ver este video como yo disfruté el hacerlo. Y si alguno de ustedes tiene una opinión diferente a la mía o le gustaría aportar algo que se me haya escapado, por favor, compártanlo conmigo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Espero verlos la próxima ocasión con un tema diferente. Que la fuerza los acompañe.